La Fundación Transformar y Tu Camino Estéreo presentan Yo conocí al padre Hernando Pinilla, Testimonios. Yo soy William Palomeque Angulo, soy de la parroquia Cristo Maestro. Yo conocí precisamente al padre Hernando Pinilla en mi época de adolescencia. La parroquia no había llegado todavía párroco porque quien estaba lo habían cambiado, que era el padre Bruno Meyer Hans, y mientras tanto estaban mandando algunos sacerdotes, hasta que por fin nos dijeron que llegó el padre Hernando Pinilla. Allí lo conocí. Él fue mi párroco y me conoció él en la etapa de la adolescencia. Precisamente iba yo a misa esporádicamente, pero sí de manera frecuente cada domingo. Digo esporádicamente porque en semana no iba, solamente iba como por cumplir el precepto dominical. Y de esa manera lo conocí, celebraba en la Eucaristía y me llamó la atención porque en algunos momentos de la parroquia al colegio donde me formé, el colegio se llama Libardo Madrid Valderrama, que está más o menos a unas 6 cuadras de la parroquia. De vez en cuando él aparecía y me llamaba pues la atención de que el párroco se apareciera por ahí por el colegio. Y en esta etapa de la adolescencia, pues donde uno se quiere vincular con otros jóvenes, empecé a acercarme a la parroquia. Además, la sencillez del padre me llamaba la atención. Y nosotros como adolescentes jugábamos en la calle y precisamente él lo encontrábamos a veces en la calle yendo a visitar los enfermos, porque a veces le preguntaba, más adelante después le pregunté qué hacía y me decía él eso. En esa situación nosotros nos encontrábamos jugando fútbol y de vez en cuando cogía el balón, lo pateaba y listo, eso era todo. Pero eso me iba impresionando de este sacerdote. Él no andaba con sotanas aquí en Cali, o al menos en el tiempo en que lo conocí no andaba con sotana, y de vez en cuando andaba con clérigo. Pero tenía también una bicicleta. Y entonces por esos tiempos había una novela, el padre Santropel, creo que le decían de vez en cuando. Entonces también nos llamaba la atención de que el padre estuviera en bicicleta, estuviera andando a pie o estuviera andando en el carro, perdón, en la bicicleta. Entonces eso nos llamaba la atención. Es una persona pues sencilla y poco a poco me fui vinculando a la parroquia y de esa manera lo fui conociendo. Nunca me dejó acolitar porque parece ser que a él no le gustaban los acólitos, es decir, que estuvieran ahí los niños, parece ser, no le pregunté nunca, después con la cercanía que tuve con él, pero sí fui catequista y él se preocupaba de la formación nuestra. Hacía con nosotros convivencias que eran espectaculares, nos ayudaba a conocer la palabra, a manejar la Biblia y allí a darnos a conocer a Jesús. Pienso que un legado que puedo rescatar de él es que nos ayudó a centrar en la persona de Jesús. Me parece que esto es genial. Y es genial por lo que después voy a conocer a la asociación de sacerdotes a la que él pertenecía, el Prado, donde la centralidad es la persona de Jesús. Y pienso que él me ayudó en eso. Y yo le hacía preguntas porque luego yo lo acompañaba, él iba a veces a mi casa para que lo acompañara a visitar los enfermos
Y yo, pues me gustaba salir con él. Pues hombre, uno salir con el padre y que lo vean con el padre, pues hombre, eso de cierta manera también da caché, ¿no? Pero él tenía otra intención, pienso, porque ya estaba viendo en mí algo, o no sé, o fue su manera de ser, su manera de tratarme que de cierta manera me, me llevó alguna vez a decirle, le dije así, padre, yo quisiera ser como usted. Y él me escuchó, ah, sí, quieres ser como yo. Y entonces ahí empezamos el diálogo. Y entonces donde iba, me invitaba, si iba a visitar a un enfermo, oigan, también vamos a visitar a algún enfermo. Y yo lo acompañaba en la posibilidad de que tenía y había siempre cercanía con él. Después, más adelante, también en los tiempos de él, eh, me fui acercando más, haciendo parte de la parroquia. Él tenía una guitarra, en la liturgia cantaba, celebraba la misa y tocaba la guitarra. También pues otra cosa que llamaba la atención, porque pues él con su guitarra y celebrando la misa, luego hizo que algunas personas fuéramos aprendiendo a tocar guitarra. Yo estuve dentro de ese grupo. La voz no me dio casi, la voz no me dio casi, pero él tenía, oiga, tenía paciencia porque la voz no me daba, pero ahí estaba yo y charrangueando la guitarra, lo que hacía en ocasiones era seguir los movimientos que él hacía en la guitarra de él y yo con mi guitarra y seguía y seguía. Entonces, otro elemento, pienso yo, que supo ser cercano y no desechó, aunque yo no tuviera la mejor voz, pero no desechó nada, sino que todo el conjunto lo miraba. Él miraba todo el conjunto. Y ahora recuerdo eso de él, porque no desechó nada de mí en ese sentido. Después ya entré al seminario, eh, él mismo me hizo la presentación porque yo le dije, padre, yo quiero ser como usted. Entonces él me dijo, ah, bueno, voy a averiguarle entonces dónde se forman y cosas por decirlo. Él me trajo toda la información y empecé yo a hacerlo en silencio. Solamente él lo sabía que estaba haciendo ese proceso y me acompañaba. Ya una de las primeras personas que le conté cuando ya me habían aprobado la entrada al seminario fue a él. Y él era ya conocido de cierta manera por algunos sacerdotes en Cali y su fama era positiva entre los comentarios que se oían. Siempre una persona sencilla, atenta. Y entré al seminario y otra de las cosas que recuerdo de él es que desde que entré al seminario siempre hubo un acompañamiento de parte de él. Y siempre me subrayaba el hecho de ser cercano a Jesús. Eso lo subrayaba él, cosa que me pareció interesante. Cuando el primer día que me fui con otro sacerdote, Monseñor Ramón, que también en paz descanse, fue el que me llevó al seminario y él me entregó una paca de billetes como de a 1.000 o no de 100, como de 100, pues en ese tiempo era como bastante plata para sus gastos. Ay, yo me puse muy contento y pues cada semana cuando podía salir venía y oraba con él. Eso me pareció también otro detalle bonito. Yo venía con mi liturgia de las horas a rezar con él y ahí comentábamos cómo me iba, cómo estaba, cómo iba yéndolo el seminario. Muy bonito. Y en cada uno de los procesos o de los ministerios que dan en el seminario, yo le decía y siempre estuvo presente el padre Hernando Ayce, en la candidatura, en el lectorado, en el acolitado, en el diaconado, estuvo siempre presente. No recuerdo que en alguna de las cosas que me hayan dado en la formación, él no se haya hecho presente, siempre estuvo presente, inclusive la ordenación presbiteral, él mismo la preparó.
él mismo la preparó. Y yo lo veía a él y un apelativo que nunca dejé de decirle era, yo lo llamé el maestro. Yo reconozco que el Evangelio nos dice en el Mateo que no hay que llamar a nadie maestro, pero yo quise darle ese apelativo porque en eso vi esa figura en él, un maestro que me acogía, que me acompañaba, que me enseñaba los vaivenes de la vida, no estaba para juzgarme, sino para acompañarme. Lo vi cercano. Luego, después de la ordenación, eh, fui párroco, también me acompañó en esos momentos de párroco, ayudándome. Y luego pasé al seminario, fuimos compañeros de formación, él era formador y yo también era formador. Y una cosa interesante, nunca, a pesar de que él me conocía y sabía de mí, nunca en las opiniones que yo daba decía, no, William, no es así. No, él respetaba siempre mi opinión. O sea, respetaba, o sea, nunca lo que yo decía, pues él lo aceptaba, así posiblemente no estuviera de acuerdo, pero me pareció siempre muy respetuoso, siempre también una persona muy respetuosa conmigo y que me valoraba y que me apreciaba. Vi eso. Eh, ya después, él nos comentó que, digo nos comentó porque lo dijo en la asociación, pues en el grupo de sacerdotes que nos reunimos cada jueves, nos comentó algunas situaciones que estaba viviendo, un poco también su cansancio como párroco, siempre estuvo en las parroquias más marginadas, podríamos decir, en ese sentido, y nunca despreciaba nada de esas cosas. Nunca tampoco despreció nada de las cosas que yo tenía o que yo hacía. Y de esa manera, a lo último ya un poco nos contaba su cansancio, el hecho de que salía del seminario, que lo mandaban a una casa de retiro para acompañar. Luego también lo que él estaba pensando de volver a Bucaramanga. También vi su respeto por la autoridad jerárquica. Nunca, nunca lo vi como hablando mal de su obispo, nunca lo escuché hablando mal de sus obispos, sino siempre en obediencia a lo que ellos le decían. Si ellos le decían que sí, pues él decía que sí. Si le decían que no, no. Siempre lo vi como obediente a la autoridad jerárquica. Y ya después cuando dejó a Bucaramanga, pues que para nosotros eso pues fue pues fue un poco una circunstancia pues que ya se venía hablando, pero también nos dio fuerte, nos dio duro un poco el hecho de que él se fuera de, de Cali, porque en Cali ya tenía una cierta fama por su ministerio sacerdotal bien vivido y vivido auténticamente, ¿no? Eh, lo, ya se fue y, y él cuando venía, yo vivo, pues ahorita actualmente estoy en una parroquia del norte de Cali, que digo yo por molestar, está más cerca del aeropuerto que a la misma ciudad, está cerca al Único y al Sena, entonces para mí es más fácil de aquí al aeropuerto están a unos 20-25 minutos, yéndose de manera rápida. Entonces, él cuando venía a Cali, por lo general, siempre lo recogía y se quedaba aquí en la casa, al menos un día o 2 días. A él tenía una piecita allí y ahí lo teníamos y aquí ya lo conocíamos. Las personas que me acompañan lo conocían también, sabían de él. Eh, Sabían que él hacía sus cosas tranquilamente, cocinaba de ayuno su huevito, su cafecito, y ahí siempre haciendo y lavando sus platos como lo solía hacer. Y en algunos momentos, pues procuraba uno atenderle y a veces no, pues se dejaba,
pero en algunos momentos dice, no, yo lo hago. Y luego también, pues aquí en la comunidad estuvo acompañando algunos retiros y algunas convivencias que teníamos. Y la gente también tuvo una muy bonita impresión de él. Fue pues triste ya cuando en una mañana me llamó el padre Rafael y me dijo que ya él había partido, aunque nosotros sabíamos que, que él tenía pues esta enfermedad del cáncer en el estómago, porque pues él estuvo en enero aquí en la parroquia y él vino con unas cajas. Y entonces a veces como llevaba cosas y traía cosas, entonces, no, aquí traigo unos probióticos que son muy buenos, que no sé qué más, que yo antes, el padre me trajo yogur. No, estos son los probióticos. Ay, padre, pero ¿cómo así? Entonces andaba con sus probióticos, ahí fue para el seminario porque tenía un encuentro en el seminario y en el seminario llevó también sus probióticos y cosas por el estilo. Ya después fue que nos contó que se había caído, pero nosotros creíamos que la enfermedad era por la caída. Después, entrando por una cosa, sale con otra y entonces nos comienzan a contar un poquito sobre la situación del cáncer. Inclusive algunas personas se pusieron al servicio para mirar qué se podía hacer con ello, etcétera, etcétera. Y yo en ese lecho de su enfermedad también pude hablar con él. Tengo inclusive algunos mensajes que compartí con él grabados y no los he borrado, ahí los conservo todavía, donde pues él seguía adelante y tenía también esperanza de salir de esa situación, pero luego también como sabiendo asumir lo que estaba viviendo. Y entonces, en algunos momentos también intercambié con su sobrino algunas palabras y él era el que de cierta manera me informaba un poco de cómo iba la situación. Hasta que pues ya me contaron en una mañana lo que había pasado. Aunque yo también pues tenía y guardaba esperanza y le dije a la asociación a la que pertenezco también y a la que pertenecía Hernando, que lo encomendáramos al padre Chevrier y que eso fuera también como un signo del milagro, también que estamos buscando para la canonización del padre Antonio Chevrier. Entonces, esa experiencia estuvo marcando mi vida. Entonces, como elementos que puedo percibir que me dejó él, en primer lugar, la cercanía a la persona de Jesús. Todo en referencia a Jesús. Todo en referencia a Jesús. Segundo, su manera de hablar y de dialogar, que no era una manera condenatoria. Él escuchaba, presentaba, pero nunca condenaba a ninguna situación. Hablaba de manera clara, ¿cierto? Inclusive después uno sabe que por ser bumangués, su genio es un poco fuerte, pero nunca lo vi de esa manera. Inclusive en algún momento cuando estuve aquí en la casa, eh, él se acostaba temprano, pero yo, pues por las actividades y cosas por el estilo, hablábamos y estábamos aquí en la mesa y en algún momento nos dijo, hey, ¿usted puede hacer el favor de irse a hablar más allácito? Él era así, ¿no? O sea, con toda la confianza y el cariño que me manifestaba. Otro elemento fuera de la persona de Jesús, fuera de su temperamento, porque nunca manejaba un temperamento fuerte, lo otro que puedo percibir es su cercanía a los pobres, su cercanía a los pobres. Otro elemento, su formación intelectual. Era una persona que leía, era una persona instruida, era una persona que sabía entrar en diálogo también con los demás, ¿no? Y sabía llegar a las personas. Otro elemento que subrayo de él es su su respeto por la autoridad jerárquica. Y otro elemento es su dedicación a la formación
de aquellos que acompañan a otros en formación. Por ejemplo, los catequistas. Él se dedicaba a formar a las personas. Y otro elemento que subrayo es su amor por, por las cosas sacramentales. Él yo no lo veía pues rezando el rosario a cada rato, o sea, no lo veía, no significa que no lo hiciera, pero sí lo veía haciendo estudio de evangelio, su liturgia de las horas, celebrando la Eucaristía, haciéndolo con sencillez. Son los elementos que yo subrayo que de parte de Hernando nos quedó. Y la impresión, la última impresión, cuando estuvo aquí en enero en la casa, es su sencillez siempre que lo destacaba a él y la cercanía con las otras personas. Algunos ya de los nombres de las personas las conocía y los sabía aquí, y ya también algunas personas lo sabían de él cómo actuaba, entonces lo dejaban tranquilamente actuando en su quehacer, ¿no? Hasta lo último estuvo siempre presente la persona de Jesús y siempre al servicio de quien lo necesitara. Eso venía aquí y lo mandaban para tal cosa, le pedían tal cosa, le pedían tal cosa, y ahí estaba. Decía, hombre, ya con la edad que tiene y muestra todavía vitalidad para anunciar a Jesús y vivirlo. Entonces, esos son los elementos que yo puedo destacar de este encuentro con él, con el maestro, como lo solía llamar yo siempre a él, y nunca me rechazó ese título tampoco. Así lo llamaba y así conversábamos con él. Siempre decía, maestro, maestro, mire, vea, maestro. Entonces, eso es lo que destaco del maestro Hernando Pinilla.